El colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria marcó el final de una brutal rebelión que duró casi 14 años y culminó una sangrienta guerra civil que dejó más de 300.000 víctimas fatales y desplazó a 6 millones de personas, casi la mitad de la población fuera de sus hogares. Tras 24 años aferrado al poder en Siria y ser el último representante de una dinastía que se instaló en 1971, el dictador Bashar al-Assad cayó el domingo 8 de diciembre de 2024, tras 12 días de combates causados por una vertiginosa ofensiva de una coalición islamista rebelde, que consiguió liberar al país árabe de las garras de un mandatario que era absolutamente despiadado con cualquier opositor. Pero, ¿qué acontecimientos llevaron a la caída del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad tras casi 14 años de guerra civil? Hoy te contaremos cómo se gestó la revolución que cambió a Medio Oriente en solo 12 días. La dinastía Assad ha estado en el poder en Siria durante 53 años, desde que Hafez al-Assad se convirtió en presidente en 1971. El 12 de marzo de 1973, y a través de un referéndum se promulgó una nueva constitución para el país, que definía al país como una república socialista, democrática y popular, no islámica. Hafez ejerció el poder con puño de hierro, y durante su mandato, se mantuvo un profundo culto a la personalidad hacia él, tratándolo como una figura casi religiosa, al punto de que los medios de prensa oficiales del gobierno lo llamaban el líder eterno. En el año 2000, Hafez falleció, pero su régimen no. El control de Siria pasó de manera monárquica a su hijo, Bashar al-Assad. Pese a que no quedaba claro cómo sería el nuevo presidente, la opinión pública pensaba que no podía ser peor que el líder eterno Hafez. ¿Cuán equivocados estaban? Al-Assad fue elegido sin oposición como presidente de Siria el 10 de julio de 2000, y pese a que dio muchos indicios de querer cambiar el régimen que había mantenido su padre, y de presentarse frente al mundo como un reformista democrático, durante su primer año en el gobierno mostró que tenía los rasgos heredados de la dictadura personalista. En su primer mandato persiguió intelectuales, opositores, musulmanes y otros disidentes, y ejecutó represiones para mantener el control de la opinión pública. El 29 de mayo de 2007, se postuló nuevamente y ganó las elecciones con el 97,6% de apoyo. Por supuesto, no tenía ninguna oposición enfrente, y nadie que quisiera poner su cabeza en juego. El primer gran contratiempo para Bashar llegó en el apogeo de la primavera árabe en 2011, cuando varios pueblos de la región se levantaron contra sus respectivos gobiernos. Miles de manifestantes pro-democracia salieron a las calles de Siria y demandaron la destitución de Assad, pero este los reprimió usando fuerza letal. Las fuerzas de Assad aplastaron brutalmente el movimiento rebelde, pero esto solo echó más leña al fuego. Poco a poco, comenzó a formarse una oposición más profunda en el seno del pueblo sirio. Pequeñas milicias orgánicas, desertores del ejército y veteranos se organizaban como células revolucionarias. Así comenzó la Guerra Civil Siria, un conflicto que dejó más de 300.000 muertos y millones de desplazados y refugiados. Sin embargo, el poder del ejército de al-Assad pudo contener a las células rebeldes durante una década sin problemas. Esto también se debió a que el régimen contaba con aliados como Irán, China y Rusia, que reforzaron sus capacidades de combate. La Guardia Revolucionaria iraní, así como la organización libanesa Hezbollah, ayudaron a combatir a los grupos rebeldes armados sobre el terreno. En los cielos, la Fuerza Aérea Siria fue reforzada por aviones de guerra rusos. En los puntos más remotos del país, en los baldíos más desolados, los crímenes de guerra se acumulaban. Para finales de 2017, ya existía evidencia abrumadora e indiscutible de que Assad había utilizado gas neurotóxico contra militantes pacíficos, representando una violación a los derechos internacionales. Ese mismo año, se formó el Ejército Nacional Sirio,
una facción de militares desertores y milicianos que buscaba derrocar a Bashar al-Assad. Siria era una olla a presión, pero tuvieron que pasar otros 7 años para que el pueblo estallara. Lo cierto es que la economía del país estaba pasando su peor momento, y la vida de los sirios ya no solo estaba atravesada por el temor, sino también por problemas materiales que afectaban su estilo de vida. Los grupos armados fueron creciendo en la oscuridad, y la gran masa civil fue perdiendo el miedo a la bravuconería del Estado. En noviembre de 2024, gracias a la intervención, según informan varias fuentes, de la inteligencia ucraniana, el Ejército Nacional Sirio y la organización paramilitar Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, coordinaron una ofensiva contra las fuerzas de Bashar, con el fin de acabar con su régimen de una vez por todas. Es importante tener en cuenta que las guerrillas de HTS no eran principiantes. Esta polémica organización era conocida antiguamente como Al-Qaeda en Siria y el Levante. Estamos hablando de la misma organización que dirigía Osama Bin Laden, guerreros yihadistas, mayormente entrenados por los talibanes en el arte de la guerra y preparados para dejar su vida por la causa. Realmente la elección de la fecha no fue una casualidad, ya que el ejército árabe sirio, la fuerza fiel a Bashar, había lanzado una serie de bombardeos de artillería contra la población civil en las áreas rurales de Alepo, en las que murieron al menos 30 personas. Por esto, los rebeldes denominaron a la operación Disuasión de la Agresión. Si no lograban vencer a Bashar, al menos le demostrarían que sus acciones podrían tener consecuencias. El 27 de noviembre de 2024, HTS lanzó un golpe masivo y se movilizó rápidamente sobre Alepo, la ciudad más poblada de Siria. El ataque fue feroz y durante las primeras 10 horas de la ofensiva, el HTS capturó 20 ciudades y pueblos, además de bases y posiciones militares progubernamentales. En las primeras escaramuzas cayeron 37 soldados del gobierno sirio y aproximadamente 60 combatientes rebeldes. Es importante destacar que el ejército ruso asistió a las fuerzas de Bashar para contener el levantamiento. Según se supo más tarde, el Kremlin tenía la información de la operación rebelde desde antes de septiembre. De cualquier manera, ni siquiera la asistencia de los rusos le dio la potencia suficiente al ejército árabe sirio. Una unidad de fuerzas especiales rusas fue emboscada por los rebeldes, quienes luego publicaron fotos de un soldado ruso muerto y el equipo capturado. En respuesta al ataque, las fuerzas rusas aliadas lanzaron ataques aéreos en áreas controladas por grupos rebeldes. El Kremlin también ordenó lanzar ataques aéreos alrededor de Atarib, Darat Isa y aldeas circundantes, mientras que las fuerzas gubernamentales bombardearon Idlib, Arija, Sarmada y otras áreas controladas por los rebeldes en la provincia meridional de Idlib. Nunca anocheció en Alepo, ya que el fuego fundió la madrugada con el sangriento amanecer de un nuevo día. El 28 de noviembre, el HTS lanzó una ofensiva en la región oriental de Alepo, bombardeada la noche anterior, y capturó 3 aldeas, además de un barrio de la ciudad de Sarakev. Este avance los dejó a tan solo 2 kilómetros de la autopista M5, una ruta estratégica que se mantenía protegida por fuerzas gubernamentales desde 2020. Los rebeldes también lanzaron un golpe contra el aeropuerto de Al-Nairab, ubicado al este de Alepo, donde se refugiaban militantes respaldados por Irán. En la segunda mitad del día, el HTS avanzó sobre la zona rural occidental de Alepo, capturando nuevos poblados y, tras varias escaramuzas, logró cortar la autopista M5. Para el final del día, los rebeldes sirios habían tomado al menos 40 pueblos, y una buena parte de la provincia estaba en sus manos. El movimiento tipo Blitzkrieg o Guerra Relámpago había confundido completamente a las fuerzas de Bashar. Pero los rusos persistían. Un ataque aéreo ruso que intentaba detener el avance mató a 15 civiles en la zona rural. Más tarde, otros 4 murieron en un ataque aéreo en Darat Isa. Para el final del día,
Los medios estatales iraníes informaron que el general de brigada Qamar Pur Hashemi, del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se desempeñaba como asesor militar de alto rango en Siria, fue asesinado por rebeldes en Alepo. La noticia ya había salido al mundo, y el planeta entero estaba en vilo por lo que llegaría el día siguiente. El 29 de noviembre será siempre recordado como el día de la batalla de Alepo. El Ejército Nacional Sirio y el HTS entraron con toda su fuerza en la ciudad, y avanzando con su estrategia de Blitzkrieg, fueron tomando distritos. El ataque inició con un ataque suicida con 2 coches bomba, que rompió las primeras líneas de defensa de las fuerzas gubernamentales. Durante la segunda mitad del día, las fuerzas de la oposición tomaron el control de 5 distritos de la ciudad de Alepo, entre ellos Nueva Alepo, 3.000 apartamentos, y Salah al-Din. Otras 20 ciudades y pueblos fueron capturados por las fuerzas de la oposición, incluida la ciudad estratégica de Sarakev. La lucha continuó durante todo el día, y el repiquetear de las balas, los cañonazos de artillería y el sonido de los aviones de combate despidió una jornada que tiñó de rojo las calles de la ciudad. Durante la madrugada del 30 de noviembre, las fuerzas rebeldes dieron el golpe final. Avanzaron sobre la ciudadela de Alepo, el distrito más importante, y donde se encontraba la sede del gobierno de la ciudad. El avance fue tan brutal que para cuando el sol despuntaba por el este, los opositores habían capturado más de la mitad de la ciudad, y llegaban reportes del resto del país de que casi otras 40 aldeas, poblados y barrios habían sido capturados. La ciudad Abu al-Duhur también había caído frente a los guerrilleros, y para la tarde el ENS y el HTS habían capturado Ma'arat an-Numan. En un intento desesperado por recuperar el control, las fuerzas gubernamentales lanzaron un ataque aéreo sobre Alepo, que mató a 16 civiles e hirió a otros 20, pero ya no había muchas esperanzas para Bashar. Para la noche del 30, el HTS había capturado el aeropuerto de Alepo, pero mucho más importante, buena parte de la ciudad céntrica de Hama. Las fuerzas de Bashar comenzaban a retirarse, pero el ministro de Defensa sirio los obligó a mantener sus posiciones. El 1 de diciembre llegó con los rebeldes asentados en puntos estratégicos de las ciudades más importantes de Siria, y las fuerzas de al-Assad, buscando nuevas posiciones para intentar recuperar los objetivos estratégicos. Todo el día se enviaron refuerzos para sitiar los distritos o bases capturadas, y se dieron algunos combates entre soldados leales y rebeldes, pero el avance perdió mucha potencia. Ahora las fuerzas opositoras buscaban resistir en sus posiciones. El 2 de diciembre se intensificaron los combates. Rusia lanzó ataques aéreos contra varias ciudades tomadas, dejando aproximadamente 11 muertos. A su vez, los rebeldes lanzaron un dron explosivo contra una reunión de líderes militares aliados a Bashar, causando varias muertes y heridos. En la gobernación de Hama, la lucha se agravó, y los soldados de al-Assad intentaron expulsar a los rebeldes. Sin embargo, los opositores mantuvieron su posición, mientras que seguían avanzando en la zona rural oriental y en la zona rural de Hama. Este día se registraron muchas muertes civiles causadas por ambas fuerzas, ya que incluyeron grandes campañas de bombardeo cruzado con artillería y morteros. Para el 3 de diciembre, la flaqueza de las fuerzas gubernamentales comenzaba a notarse, y si bien los enfrentamientos continuaron, los rebeldes lograron avanzar sobre la fortaleza de Qunasira. Los siguientes 3 días, las fuerzas opositoras avanzaron lentamente hacia Homs, la tercera ciudad más importante de Siria, y si bien el ejército leal mostró resistencia, se fue replegando al punto de que, por la tarde del 6 de diciembre, se informó que las fuerzas progubernamentales se habían retirado completamente de Homs en dirección a Latakia, y solo quedaban pistoleros locales algunos barrios de la ciudad. Mientras la oposición avanzaba en varios frentes, las fuerzas de Bashar liberaron varias ciudades como Az-Zuwayda y Palmira para defender Damasco y esperar el último gran golpe de los rebeldes. El 7 de diciembre encontró a la ciudad de Damasco, capital de Siria y hogar de Bashar al-Assad, completamente rodeada por las fuerzas rebeldes.
pese a que el gobierno sirio aseguraba que tenían la situación bajo control. El cerco opositor logró avanzar por las ciudades aledañas hasta llegar a 20 kilómetros de la capital. Por la noche, los rebeldes anunciaron que un grupo de altos funcionarios del gobierno y oficiales militares en Damasco se estaban preparando para desertar y unirse a la oposición. En la misma ofensiva, capturaron la prisión de Sednaya y sus reclusos, mayormente presos políticos, yihadistas y musulmanes disidentes, fueron liberados y se unieron al combate. Al final del día, la radio afín al gobierno, Sham FM, informó que el aeropuerto de Damasco había sido evacuado y todos los vuelos suspendidos. El 8 de diciembre de 2024, Damasco fue capturada por los rebeldes en un último avance veloz al estilo Blitzkrieg. Representantes opositores anunciaron la victoria a través de una emisión de la televisión estatal siria. El gobierno aún no sabía cómo reaccionar. El primer ministro Mohammad Ghazi al-Jalali expresó su voluntad de llegar a un acuerdo con los rebeldes, mientras que algunos líderes militares aseguraron que el gobierno de al-Assad había terminado, pero otros llamaban a los soldados fieles a seguir combatiendo. Frente al apoyo popular, el ejército prefirió admitir la derrota. Sin embargo, Bashar al-Assad no fue encontrado. El líder que supo mantener el poder durante más de 2 décadas había huido en su avión privado hacia Moscú, pese a que la mayoría de sus funcionarios se quedaron para resistir la ofensiva. El gobierno ruso informó sobre el exilio del exmandatario, y si bien se sucedieron varios disturbios a lo largo y ancho de Siria, la gran parte del pueblo celebró acabar con la dinastía Assad, que los gobernó con puño de hierro durante 53 años, y que vio su caída en tan solo 12 días, poniendo fin a una guerra civil que duró casi 14 años y arruinó la vida de un país entero. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima.